Bueno, ya hablamos de cómo comenzó todo, de cómo se desarrolló, de los desafíos que se plantearon en su momento, y hasta lo que ocurrió, algunas anécdotas incluso de orden legislativo. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que viene, ¿no? Un poco lo que decía de Chile Fernando Cartemena, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Este panel vamos a comenzar con Maximiliano Castillo Carrillo, que es ex autoridad de aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Maximiliano está con nosotros en la presentación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días y gracias a la SAP y a Guido, que hoy no pudo estar, estuvo muy involucrado en la organización de esta jornada. A mí Guido me había pedido que... El celular. Me había pedido que comentara... ¿Se escucha bien? Sí. Me había pedido que comentara un poco cuando nosotros en el año 2017 nos hicimos cargo del área, me pidió que comentara un poco qué habíamos hecho, los principales lineamientos que habíamos encarado. Y yo básicamente voy a hablar de tres cosas, muy cortito para dar lugar a las preguntas. Voy a hablar del diagnóstico que hicimos en su momento, las reformas que quisimos implementar y un poquito los resultados que obtuvimos durante todo el proceso. Bueno, ¿qué diagnóstico teníamos? Cuando en el año 2017, cuando nos incorporamos al gobierno del presidente Macri, nos tocó tomar esta responsabilidad, el diagnóstico que hicimos fue que encontramos muchas debilidades en el sistema. Debilidades en el sistema causadas por lo que nosotros percibíamos como muy baja importancia política al sistema, por la falta de recursos que tenía el sistema. Y cuando hablo de la falta de recursos, no hablo solamente de la falta de recursos específicos que podía carecer la dirección, la DNI, sino mismo por lo que comentaban antes, que la ley contemplaba un área de análisis y evaluación de proyectos que difícilmente estaba conformada. O sea que el sector público nacional tenía como muy bajas capacidades de formulación y evaluación de proyectos. Después también encontramos que la regulación era confusa. Si bien había claridad de algunos procedimientos, la regulación era confusa, no estaban claros bien para nosotros cuáles eran los objetivos que tenía que cumplir. Entonces, la intervención que hacía la DNI a través de los dictámenes siempre era ex post, cuando originalmente entendemos que el espíritu de la ley era que interviniera ex ante, incluso antes no de que se completara una obra, sino antes de que ingresara al presupuesto. Ese objetivo específico no se cumplía. Y otro aspecto muy importante, además de la falta de recursos y la regulación y los objetivos que nosotros encontramos que el tránsito de 25 años de ley no había quedado, además de esos dos problemas, tenía muy poca vinculación con el proceso presupuestario. Y tenía muy poca vinculación con el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación como en la etapa de ejecución, y ni que hablar en la etapa de evaluación. Y entonces, ¿qué resultados generaba el sistema? Bueno, básicamente no había información consistente, completa,
estaba cubierto todo el gasto de capital, el BAPIN, el sistema cubría el gasto de inversión real directa, no cubría las transferencias, por ejemplo. De hecho, el 25% del gasto de capital, hay una serie, está publicada más o menos, el 25% del gasto era lo que cubría el BAPIN y el sistema, 25% de lo que se presupuestaba. Más allá que la base, el BAPIN tenía literalmente miles y miles y miles y miles y miles de proyectos. Entonces ese fue un poco nuestro diagnóstico general, donde encontramos de nuevo muchas debilidades y entendemos que la parte más importante que explicaban esas debilidades, yo creo que era esta idea de que no había una prioridad política, de intentar cumplir con el sistema, de adaptarse al sistema. En el ambiente de control también era muy débil, incluso en un aspecto presupuestario que adquirió en la década de las últimas 2 décadas un gasto presupuestario muy significativo. No perdamos de vista que durante los 90 el gasto de capital del sector público nacional promediaba medio punto del PBI, un poquito más, y a partir del año 2003, 2004, 2001, 2002 cayó por debajo de ese registro, pero llegó a, en algún año, casi 5% del PBI. O sea que estábamos asignando muchos recursos y el sistema tenía todas estas debilidades. Entonces, ¿cómo encaramos el proceso de reforma? Primero, bueno, pero siguiendo la génesis de este proceso se dio por una necesidad. La necesidad específica que había en aquella oportunidad era tener información, por ejemplo, que el Estado Nacional no podía responder, que era cuál es la cola de inversión que ya tiene comprometida el Estado Nacional, de acuerdo a lo que ya está aprobado. Y entonces, cuando uno quería llevar esa información, podía ir al CIDIF, podía ir, pero caía un ministro con su planillita de Excel de las principales obras, pero no había un marco general que tuviera toda la información de cuáles son la cadencia de gasto que ya está comprometido. En aquel momento se le quería dar importancia a la obra pública, pero también se le dio importancia a un proceso de consolidación fiscal. Entonces, para balancear esos dos objetivos, por lo menos había que saber, bueno, cumplir las obras públicas que ya estaban presupuestadas, se habían presupuestado oportunamente, pero que ya estaban acordadas. ¿Cuánto nos ocupa del espacio fiscal que eventualmente tengamos para hacer obras nuevas? Y esa información no estaba disponible, o estaba parcialmente disponible, o el Ministerio de Transporte, o el otro traía su planilla, el CIDIF podía proveer su información, pero era todo, y el BAPIN, pero era todo como muy parcial. Y el otro aspecto, había una mirada sobre la mejora del gasto, la mejora de la asignación de recursos. Se intentaba que, particularmente en los rubros de obra pública, se priorizaba la mejora de la eficiencia de ese gasto. Entonces, ese fue el origen del proceso. ¿Cómo se hizo? Bueno, fue un proceso iterativo, donde no llegamos con un esquema perfectamente planeado para implementar, ni mucho menos. Entonces fuimos reelaborando el diagnóstico con las propuestas y tuvimos distintas ideas que propusimos originalmente y que después fuimos cambiando. Entonces el proceso fue iterativo, claramente, lo hemos dicho en varias oportunidades, pero no me parece mal repetirlo, estuvimos muy
muy acompañados por la DIRIP, a pesar que podíamos tener diferencias de visión o incluso de objetivos o de cómo encarar algún tema. La verdad que la dirección nos apoyó mucho, nos acompañó mucho. Estuvimos también en un contexto donde había apoyo político para este tipo de actividades. Eso creo que también fue muy crítico, y tuvimos asistencia, ayuda. Tuvimos una asistencia técnica del BID, que es un momento donde los recursos son escasos, que duró la asistencia técnica varios años. Siempre la mirada de una persona que está afuera, que es un especialista en un proceso de este tipo, ayuda. Y otro aspecto que no está ahí fue un poco inconsciencia, porque la verdad que cuando quisimos vincular el año 2017 completamente, se ríe, hicimos el primer proceso de vinculación del VAPIN con el FOC, y todo el mundo de acá sabe qué es el FOC. Bueno, fue toda una noche trabajando, estaba toda la dirección trabajando ahí en economía, digamos, fue todo un proceso que, pensado hoy, y yo no sé si, la verdad que fue un poco inconsciente, pero bueno, creo que si no, no lo hubiéramos hecho. Inconsciente en el sentido de lo que implicaba y de las consecuencias que podía llegar a tener en ese sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente lo que hicimos, a lo que apuntamos es a dotar de recursos a la INIT, que era nuestra competencia. Entonces, dimos una estructura, se incorporaron recursos humanos, algunos recursos tecnológicos. Naturalmente, no todo lo que se necesitaba, no tan rápido como hubiera sido apropiado, pero bueno, intentamos avanzar en el camino de recuperar los recursos que estaban asignados al sistema. Y el otro aspecto fue, dos aspectos más. El otro fue clarificar la regulación en el sentido de cuándo intervenir, cómo intervenir y en qué casos intervenir. Entonces, teníamos muy claro que la intervención tenía que ser para todos los proyectos y siempre antes de que ingresen en el presupuesto. Ahora, para todos, no todos tratados de la misma manera, porque no todos los proyectos tienen la misma envergadura y la misma importancia, y no todos los proyectos deben ser tratados de la misma forma. No es lo mismo comprar computadoras que hacer una represa hidroeléctrica. Entonces, diseñamos un esquema que fuera siempre ex ante y segmentado, ¿no? Se incorporó una instancia adicional de intervención, que creo que nunca se logró aplicar, pero que era tener una intervención específica previo a la licitación, en los casos más importantes. Y el otro tema fue vincular a todo el VAPIN y a todo el sistema con el presupuesto, con el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación como en la etapa de ejecución. Bueno, esos fueron los objetivos y el contexto en el que trabajamos. ¿Cuánto me dio? 5. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Y después ellos van a poder comentar mucho más, porque es como está hoy, ¿no? Nosotros lo que logramos en esos 2 años y medio de trabajo y hasta la formulación del presupuesto del año 2020, durante el año 2019, que naturalmente hubo un cambio político en agosto y eso también complejizó el cierre de todo el proceso, porque nosotros también pensamos que la idea era que por ahí el gobierno podía seguir, entonces se podían mantener algunos de los trabajos que estaban pensados para los años subsiguientes. Pero en cualquier caso, lo que logramos fue, se evaluó ex ante
todos los proyectos de inversión. Se logró la vinculación completa del sistema con el presupuesto, tanto en la etapa de formulación como en la etapa de ejecución. Hoy ya tenemos 7 años de ejecución completa por proyecto, que ahí aprovecho y hago un reclamo, pero por ahí sería bueno, están todos los archivos de la ejecución año por año, por ahí sería bueno tener como toda la ejecución por VAPIN, que incluya todos los años, en un solo archivo. Pero en cualquier caso, logramos una cobertura total del VAPIN sobre el proceso presupuestario en la incorporación al presupuesto de los proyectos. Fueron todos evaluados de acuerdo a lo que estaba previsto. Tuvimos los primeros resultados de las evaluaciones que se hicieron de acuerdo a los distintos tipos de evaluación en la formulación y en la evaluación económica. Se les pasó el resultado a los ministerios. Cuando revisaba todos los antecedentes para preparar estos comentarios, encontré la presentación que se le había hecho en el año 2019 a los organismos, y ahí queda explicado todo el proceso. Me tomo 2 minutos y le digo lo que pensamos. Y bueno, me voy adelantando por algún comentario que hicieron en el panel anterior también con respecto a esta lógica razonable y completamente entendible de la tensión que hay entre lo técnico y lo político. Entonces, ahí nosotros intentamos resolver esa tensión bajo un esquema que era que la política definía el cupo fiscal total de gasto capital, del Ministerio de Hacienda obviamente, y definía a qué sector se iban a asignar ese cupo fiscal: salud, educación, infraestructura, lo que sea. Y entonces, sobre esa base, los ministerios priorizaban sus proyectos. Y el rol que tenía la DINIC y el sistema era no evaluar. Nosotros nunca quisimos generar un área que evalúe los proyectos per se, porque eso lo hacen los ministerios. Lo que nosotros sí queríamos, fue lo que implementábamos, es la idea del control cruzado, o sea, y del registro. Ok, la idea del control cruzado y del registro, o sea, que la DINIC daba una devolución de cómo los proyectos estaban evaluados, si cumplían los criterios de evaluación y de formulación, y que daba un registro. Entonces, en el futuro nadie podía decir, un ministro, nadie me avisó que este proyecto estaba mal evaluado, igualmente lo pusimos en el presupuesto. Porque quedaba todo el registro de la devolución que nosotros habíamos hecho, si cumplía o no cumplía los criterios de formulación y de evaluación. Entonces, ¿cómo pensaba? Pero básicamente este es el proceso presupuestario, ¿sí? Y entonces los organismos cargaban todo en el VAPIN, ¿sí? Acá, hasta el mes de principio de junio. Durante junio trabajamos nosotros y trabajaba lo que se conocía como un comité de inversión. El gobierno del presidente Macri tenía como un comité, tenía esa lógica, y lo que hacía el comité de inversión era, dada el espacio fiscal que proponía Hacienda, que tenía Hacienda, bueno, el comité de inversión definía cuánto se asignaba a cada aspecto, a cada tema, a cada política, salud, educación, y eso combinaba de alguna manera la dinámica política y la técnica. Y nosotros lo que hacíamos era informar si cumplía o no cumplía los criterios de formulación de proyectos, de evaluación de proyectos. Y después, ¿quién priorizaba? Priorizaban los organismos. Dado un cupo fiscal para un ministerio, que lo definía el comité de inversión, lo definía la política, con toda esta información que proveía la dirección, los ministerios elegían cómo cubrir
ese cupo fiscal con los proyectos. Y todo este proceso, y eso después era lo que ingresaba al presupuesto, y todo este proceso estaba en cabeza de la DINIC y interactuamos virtualmente con Hacienda. Ahora que vuelvo para atrás porque me acordé, en todo el proceso también fue clave, además de la voluntad política, la coordinación con Hacienda. Hacienda maneja el CIDIF, tiene un rol crítico, histórico, desde la ley de administración financiera, es clave el rol que tiene Hacienda, y también Hacienda nos ayudó mucho, nos acompañó mucho, peleamos también, pero claramente si no hubiéramos tenido ese acompañamiento no lo hubiéramos podido implementar. ¿Qué resultados tuvo esto? Bueno, que por primera vez, estoy citando un documento que publicamos oficialmente, por primera vez desde el año 1994, que fue la ley, se logró evaluar con los criterios que propusimos y estratificando los proyectos a todos los proyectos. Y dimos una devolución y me anoté los resultados, y lo que veíamos ahí no eran resultados óptimos. O sea, la mitad o más de la mitad de los proyectos más grandes no tenían evaluación económica. O sea, pero por lo menos te permitía saber eso. Bueno, corto acá. Una reflexión final. Más allá de los cambios que pueden ser mejores, peores, malos, buenos, cada uno lo evaluará. Y en el contexto político que estamos hoy, uno puede hacerse la pregunta de si tiene sentido tener un sistema de inversión pública. Porque uno puede decir, che, dedicar tantos recursos para un monto de inversión pública que por ahí va a ser bajo en los próximos años. Y a mí me parece que sí, por dos motivos. Porque la idea del sistema que funcione es que ayude a que los proyectos estén mejor formulados, mejor evaluados, y que la asignación de recursos sea mejor. Entonces, cuanto menos recursos tenés, más eficiente tenés que ser. La idea es intentar ser lo más eficiente posible para lo poquito que tenés, asignarlo bien. Y después porque el sistema tiene que tratar de evitar lo que comentaban antes, esta idea de que alguien me dice que tengo que hacer tal o cual obra. Porque una vez puede ser un gobernador, un ministro, porque tengo una intención política o porque quiero favorecer una zona, que son cosas que están. Pero bueno, tenemos que tratar de minimizar, no perderla, porque la prioridad es para los candidatos que son votados, que son elegidos democráticamente. Pero en cualquier caso, esa mirada política que en Argentina es muy fuerte, el sistema te permite o te ayuda a limitar esa intervención política, que a veces es estrictamente política, no responde a ninguna prioridad técnica. Y cuando los recursos son escasos, muy escasos, y en obra pública va a ser mucho más escasos, bueno, ahí tiene más sentido tener un sistema cada vez no menos robusto, sino más robusto. Y ahora sí, gracias.